Placer que esté de nuevo allí. En esta oportunidad culminaremos con la introducción al ecosistema IoT, que es la parte 1 del curso de Introducción a la Internet de las Cosas. Te doy la bienvenida, soy José Mendoza. Hoy profundizaremos en la integración dispositivo a dispositivo como parte final de la introducción al ecosistema IoT, parte 1.4. Y tú dirás, lo que habla de puro dispositivo en este curso. Bueno, te explico que la característica principal de la IoT es la interconexión de dispositivos, y para poder entender la IoT tienes que tener bien claro el concepto de dispositivos en todos sus sentidos. Ya hemos visto que el término dispositivo en la IoT es sinónimo de cosas, objetos, máquinas, entre otros. Y dependiendo del área tecnológica puede tener un significado diferente. Y retratando que el término dispositivo proveniente del latín es dispositus, dispuesto, que significa aparato o mecanismo dispuesto a producir una acción. Entonces, en forma general, un dispositivo se puede definir como un ente que permite medir, transmitir, procesar y actuar en concordancia con algún sistema. Puede ser mecánico, eléctrico, electrónico, médico, informático, industrial, etc. Dentro de estos sistemas se encuentran los dispositivos electrónicos, que consiste en una combinación de componentes electrónicos organizados en un circuito destinado a controlar señales eléctricas. Y los dispositivos informáticos generalmente están relacionados con la parte física o sólida del computador, que pueden tener tanto operaciones mecánicas como electrónicas. Además se utilizan para nombrar a los periféricos y otros dispositivos vinculados al funcionamiento del computador. Y dentro de los que nos compete están los dispositivos IoT, que son sistemas que pueden captar señales de su entorno, enviar estas señales en forma de datos a la nube para su procesamiento y a veces actuar sobre su entorno en función de las órdenes que recibe. Ahora, con el fin de que entiendas un poco más a los dispositivos IoT, quisiera contarte una breve historia de los dispositivos semiconductores y su relación con una predicción conocida como la ley de Moore. Empiezo diciendo que un circuito integrado CI o chip, comúnmente conocido, es un conjunto de componentes electrónicos, la mayoría de ellos transistores, en una placa o tarjeta, generalmente de silicio, donde estos transistores son dispositivos electrónicos semiconductores. Por cierto, a partir de 1947, desde que se inventó el transistor por el científico Jack Clay Kelvin, el boom de la tecnología electrónica ha sido vertiginoso y no ha dejado de crecer. Por ejemplo, en 1958, el mismo Kelvin, que era investigador del Texas Instruments, desarrolló su primer circuito integrado. Y en noviembre de 1975 fue desarrollado el primer microprocesador comercial, el 4004 por Intel, con 2.300 transistores. Y mucho antes de esta fecha, la revista Electronics se había percatado de la importancia de los circuitos integrados semiconductores para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Entonces, en 1965 contactó al investigador especialista en el área, al ingeniero cofundador de Fairchild Semiconductor e Intel, a Gordon Moon, y le pidió su opinión sobre el futuro de las industrias de los semiconductores. La revista publicó su comentario de Moore el 19 de abril de 1965. Moore ya había analizado que entre los años 1959 y 1964 el número de componentes que encajaban en el mismo chip creció de 1 alrededor de 30. Y en 1975 los ingenieros de Intel ya estaban trabajando en crear chips con hasta 60 componentes. Entonces, argumentó que el número de componentes porque se estaba duplicando aproximadamente cada año. Había un transistor en 1959, 2 en 1960, 4 en 1961 y 8 en 1962, y así sucesivamente, estimando que la tendencia a duplicarse el número de componentes cada año puede continuar por lo menos una década más. Haciendo una simple extrapolación, él calculó que en 1970 debería haber chips con más de 1.000 componentes, y en 1975 este número increíblemente iba a llegar hasta 65.000 componentes. Hasta 65.000 componentes, bárbaro. Moore estimó que con los circuitos 1.000 veces más potentes, entonces las cosas impensables en 1960
1965 se iban a volver posibles. Y en las primeras líneas de su artículo hizo la atrevida predicción: las ventajas de la integración brindarán una proliferación de electrónica, insertando esta ciencia a muchas áreas nuevas. Los circuitos integrados nos llevarán a las maravillas tales como computadoras domésticas, controles automáticos para los autos y dispositivos de comunicación personales portables. Y la predicción parecía fantástica en 1965. La revista acompañó el artículo de Moore con un dibujo futurista de un grupo de personas en compra en una tienda, donde al lado de una de las ventanillas de cosméticos, un vendedor sonriente ofrecía computadores que entraban en la mano, y un cartel arriba del vendedor decía: computadores domésticos prácticos. Y hemos visto que la predicción de Moore se ha cumplido, y la ha utilizado la industria de semiconductores para orientar la planificación a largo plazo y establecer objetivos para la investigación y el desarrollo de los nuevos dispositivos. Esto ha permitido avanzar en la electrónica digital, por ejemplo, reduciendo el tamaño y aumentando la calidad de los chips. También ha conllevado el aumento de la capacidad de memoria ROM, RAM y flash. Además, ha ayudado a desarrollar nuevos y mejores sensores, e incluso la cantidad y tamaño de los píxeles en la cámara digital están fuertemente vinculados a la ley de Moore. Estos avances de la electrónica han sido una fuerza impulsadora del cambio tecnológico y social, por supuesto, ayudado a la implementación de la Internet de las cosas. Ahora, retomando el concepto de integración de dispositivos a dispositivos D2D en un ecosistema IoT, este modelo de integración D2D representa a dos o más dispositivos conectados, pudiéndose comunicar directamente entre sí, sin ningún servidor intermediario. Además, puede comunicarse utilizando varios tipos de redes, entre ellas redes IP y no IP. Y normalmente, para conectarse a Internet, utiliza protocolos de Internet o redes IP. Y estas iniciales IP generalmente se le dice dirección IP o número IP. Donde esta dirección IP es una etiqueta numérica única, en versión 4 o IPv4 o versión 6 o IPv6, que identifica a una interfaz de un dispositivo que le permite conectarse a un nodo o una red. Un ejemplo del número IPv4 es el 172.16.0.10. Y un ejemplo particular son los servidores de Google que tienen un rango de varias direcciones IP. Un rango sería 64.233.160.0 hasta 64.233.191.255. Es interesante saber que a través de un servidor de sistema de nombre o de dominio o DNS, en sus siglas en inglés, el número IP se puede transformar en un nombre de una página web. Esto significa que si quieres conectarte a Google, tú simplemente colocas en el navegador, como lo hace, la dirección www.google.com, y tu DNS lo entiende y te enlaza con un servidor que tenga un IP dentro de ese rango. Sin embargo, para establecer comunicación directa de dispositivo a dispositivo, muchas veces se utilizan redes no IP, como Bluetooth, Z-Wave, Zigbee, entre otros. Estos protocolos permiten compilar datos de dispositivos y compartirlos con otros dispositivos que estén conectados sin el uso de Internet. Por supuesto, algunos de estos protocolos serán aclarados posteriormente. Pero los requisitos de comunicación de los dispositivos IoT pueden ser muy diferentes a los de las redes, tablets y teléfonos inteligentes típicos que están actualmente conectados a redes corporativas. Y por lo tanto puede ser un reto para los administradores de las tecnologías de la información o TI. Y terminando esta parte, debo decirte que la IoT utiliza los conceptos básicos de D2D para expandirse mediante la creación de grandes redes de dispositivos en la nube que se comunican entre sí a través de plataformas de redes en la misma nube. Por ejemplo, una lavadora inteligente envía alertas a los dispositivos inteligentes de sus propietarios después de completar el lavado o el secado de la ropa. Es decir, el dispositivo lavadora se comunica con el dispositivo de comunicación y este con el dispositivo celular a través de la nube y viceversa. Entonces, la IoT ha convertido
a la Internet en una red de dispositivos de todo tipo y tamaño, tales como vehículos, teléfonos inteligentes, electrodomésticos, juguetes, cámaras, instrumentos médicos, industriales, edificios, etc. En conclusión, la IoT se puede entender como un ecosistema de una elevada cantidad de dispositivos inteligentes conectados, no solo entre sí, sino también a la Internet, generando y transmitiendo información. Ahora bien, entender la ley de Moore es entender que la tecnología no dejará de crecer. Y tú deberías ser como esta ley, siempre en crecimiento y expansión a través del conocimiento. Así que muchas gracias por tu atención. De nuevo te dejo una referencia y nos vemos en la próxima parte. Chao, hasta luego.